Bienvenidos a todos. Empiezo agradeciendo a César Antonio Molina y Javier Lanza de la Casa del Lector que nos hayan acogido. Soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Quiero indicarles que para nuestra editorial el presentar este libro de Jesús Hilario Tundidor, La fertilidad de los vocablos, con una traducción a 6 idiomas, es un sueño cumplido. Cuando empezamos con la editorial, una de las primeras cosas que hice fue proponer a Jesús que nos dejase unos cuantos para sacar un libro. Evidentemente él no me conocía de nada y me dijo muy educadamente que él quería, que ya tenía todo comprometido con otras editoriales, con un mayor fondo. En fin, él me dijo que no. Han pasado los años, la editorial ha ido creciendo y cuando se lo volví a proponer hace un año me dijo que sí. Pero evidentemente para nosotros ha sido un sueño cumplido y estamos muy satisfechos con el gran avance. Raymond Chandler decía que si te gusta un libro es mejor que no conozcas al autor. En este caso, durante todo el proceso del libro, que ha sido bastante largo, he conocido en profundidad al autor. No solamente el autor, sino a todo su entorno. A Chari, su encantadora esposa, a su perrita Hidra, a su hijo Pedro, su casa, al portero, el tipo de café que le gusta, su receta de arroz integral picante, sus horarios para ir a nadar, o las historias todas las historias de todos los cuadros de su casa. Me lo sé todo y he conocido en profundidad al autor. Con todo he disfrutado y me he emocionado. Y más de una vez he salido de su casa con los ojos llenos de lágrimas y de emoción. Me he sentido una privilegiada al escucharle recitar exclusivamente para mí, cara a cara, solo para mí, sus mejores versos. Y me he reído hasta caerme de la silla cuando me contaba historias de su vida, como cuando robaba jamones en Zamora, o cuando era portero de fútbol, o cuando se enteró por casualidad de que había ganado el Adonais. En fin, un proceso largo y complicado que ha dado como resultado este libro, del que me siento muy satisfecha y que para nosotros supone un gran reconocimiento. Quiero presentar a mis compañeros de mesa. En primer lugar, a mi derecha, después del autor, tenemos a Jesús Marchamalo. Es periodista, escritor, autor de libros tan excepcionales como Tocar los libros, Donde se guardan los libros, Las bibliotecas perdidas, o el que próximamente saldrá a la venta con el título de Baroja en abrigo. Se llama así, Baroja en abrigo, ¿no? Ha sido Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, Premio Internacional de Radio Montecarlo, Premio Ícaro de Periodismo o Premio Internacional de Radio Urti. Y además tiene el gran premio de ser muy buen amigo de Jesús Hilario Tundidor. Yo, por mi parte, tengo la suerte de que somos casi vecinos y me lo encuentro muy frecuentemente paseando a los perros, así puedo charlar con él de libros y verle que siempre va con su cámara de fotos y con su buena conversación y su sonrisa. Actualmente trabaja en Radio Nacional de España y no quiero olvidar decir que es el autor de la foto de Jesús que está en la página 5. Es una gran fotografía que hemos metido en color. Y también quiero decir que la de la solapa es mía, con su perrita Hidra. Esto nos une como fotógrafos y como amigos de Tundidor. Por otro lado está Javier Lostalé, que es Premio Nacional al Fomento de la Lectura a través de los medios de comunicación. Es director del programa de Radio Nacional de España, La Estación Azul. Pertenece a la Academia Castellano-Leonesa de la Poesía. Es colaborador y crítico de las revistas Mercurio y Turia. Además es un poeta consagrado con títulos como La Rosa Inclinada y La Estación Azul. Y nosotros en la editorial Cuadernos del Laberinto hemos tenido el placer de editarle con Adversidades Poéticas. Lostalé realizó un profundo estudio en el 2008 en la revista Turia sobre la poesía de Jesús Hilario Tundidor. También es gran amigo del autor y hoy también nos va a acompañar para hablar del libro. Muchas gracias. Doy paso a Jesús Marchamalo. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Qué suerte me estaba dando cuando contabas todos estos encuentros con Hilario en su casa, en su bar, con el camarero que le pone el café, todas estas cosas. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a la editorial Cuadernos del Laberinto por la invitación. Gracias a Casa del Lector por acogernos. Enhorabuena, Jesús Hilario, amigo, por este precioso libro de llamativa, colorista, cubierta, sugerente título, La fertilidad de los vocablos,
y revelador título, Antología Selectiva. Me ha encantado lo de Antología Selectiva, traducciones de sus poemas. Bueno, conozco a Jesús Hilario Tundidor desde hace lo mismo 15 años o más. Yo presentaba entonces, hace 15 años o más, un programa en televisión, se titulaba Al Aula, en la 2 de Televisión Española, y en una de aquellas fiestas un poco decimonónicas y exquisitas que organizaba la residencia de estudiantes, se acercó Jesús Hilario con un vaso en la mano, ese bigote que lleva un poco de cazador de cuentos infantiles, y su voz, reconozcamos, insólita y un poco áspera, como la de los pistoleros de los western, y me dijo: te veo en televisión, que es una de las frases más chocantes con la que puede iniciarse una amistad. Alguien que andaba por allí en la fiesta se acercó y en tono de confidencia, casi de alarma y de admiración, desde luego, me preguntó: oye, ¿de qué conoces tú a Jesús Hilario? Hay nombres, he sabido, que están llenos de intriga, de pasadizos y misterios, nombres con resonancias épicas de cuento o de novela, nombres con los que uno no puede más que ser poeta. ¿Y usted cómo se llama? Jesús Hilario Tundidor. No se lo habrá inventado, ¿no? Desde entonces, Jesús Hilario Tundidor y su nombre y yo somos amigos imprescindibles, persistentes y muchas veces presentidos amigos. Nos llamamos de vez en cuando y nos mandamos cartas de esas antiguas en papel con sobre y sello, y esos papeles suyos que me envía llenos de dibujitos y palabras fragantes para los que tengo en la estantería un sitio reservado. Allí están sus libros dedicados y sus cajas completas de adverbios, adjetivos, artículos indefinidos llenos de armonía, de gratitud y asombro, que son tres de los componentes imprescindibles que uno debe tener para enfrentarse a la escritura. Alguien dijo, no sé quién, no me acuerdo, que los poetas, los mejores poetas, son aquellos que han conseguido juntar palabras que nunca a lo largo de toda la historia hasta ese momento habían estado juntas. Decir, por ejemplo, la atalaya de nadie, decir tersa llanura o decir albor de la alegría. Este mes de junio pasado, hace nada, coincidimos Jesús Hilario y yo en la fiesta de la poesía que cada año organiza la Estación Azul de Radio Nacional de España, el programa donde tengo la fortuna de trabajar. Allí llegó Jesús Hilario, venía como siempre, ¿qué les voy a contar? Elegante, como un poeta francés recién salido de la ducha, con su pañuelo al cuello y un sombrero de ala que llevan, como ven perfectamente, que lleva, digo, ligeramente ladeado hacia un lado de la cara, como solo saben llevarlo los mejores. Le hice esa fotografía de la página 5 de su libro con el móvil allí frente a una pared en la terraza de la casa encendida, elegante y mirando al tendido como si fuera un torero. Por favor, no le pidan que nos enseñe la cicatriz de aquel toro que le marcó en semejante parte, porque no es el ambiente adecuado para volverla a mostrar de nuevo. Esa fotografía que tienen en la página 5 de su libro, y digo que está hoy en el libro, con ese color desvaído y un poco de falsete que tienen hoy las cámaras de fotos, y la verdad, le comentaba esta tarde, no hay para mí mayor honor de amigo que aparecer con mi nombre y apellido en este libro que ahora de algún modo compartimos. Nos conjuramos el otro día, Javier Lostalé y yo, para elegir un poema cada uno y leérselo esta tarde como un regalo. Él se quedó sin discusión alguna, sin trato, con ese que se titula Al corazón, que me advirtió que defendería con uñas y dientes hasta la muerte, y yo llevo desde entonces dudando. Me gusta ese que empieza: eres un desconsuelo como una calle sin corazón. O ese otro que se titula Almendro en la ciudad, Jesús Hilario, y que empieza: yo no sabía cómo tú eras, amor almendro, pequeñita distancia que ennoblece la noche en la ciudad.
O ese otro, como si fuesen soledades, caen por el humo marchitos, espejos en los montes, en las dunas de la ciudad, pájaros de la muerte. La poesía, tampoco sé quién lo dijo, discúlpenme este despiste mío con los nombres. Alguien lo dijo y creo que es verdad. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. La de Jesús Hilario es una de esas poesías necesarias como el frescor, el mar o los atardeceres otoñales. Hace un rato venía en el metro para estar con Hilario, con mi americana nueva, no hay otra manera de competir con él si alguien no viene extremadamente elegante, y de repente, por asomo, he encontrado ese poema que buscaba, ese que quería leerles, que no es el de los Talé y que está en la página 36. Nos han dado un sobre para que luego nos traemos unas cañas, por lo visto, ¿no, Jesús Hilario? Y se titula Poema para tener presente. Empieza diciendo: vine a nacer con las olas y tornado de sangre para España fraternal y mía. Crecí en el miedo, ahora todavía recuerdo el mar aquel que yo he heredado. Toda mi suerte ha sido mi pecado, mayor y noble, la melancolía, junto a una profesión que no quería y 100 poemas que os he entregado. Tuve a la tierra así de compañera, la hembra por varón, y porque sueño tengo la humilde sencillez del leño en llamas que da todo y nada espera, llamo la paz y el viento y la quimera de los hombres iguales, y es mi empeño la luz hermosa y perseguida, y amo tal como es la puta vida. Muchísimas gracias, enhorabuena, Jesús Hilario. Buenas noches a todos y gracias a la editorial, a Alicia y a Cuadernos del Laberinto por esta, como ha dicho muy bien Jesús, magnífica edición. Yo conviví durante más de un mes con la poesía de Jesús Hilario Tundidor cuando publicó la poesía completa para escribir ese texto al que antes ha aludido Jesús, porque yo soy un hombre muy lento. Me cuesta mucho trabajo y desde luego jamás ganaría la vida haciendo reseñas ni ensayos, porque una reseña de una página me puede llevar a lo mejor 10 días. Y como era toda la obra nada menos que de Jesús Hilario Tundidor, pues estuve un mes y medio nada más que dedicado a ella, y lo recuerdo como una profunda vivencia. Porque cuando uno se entrega de verdad a la poesía, una poesía tan compleja o rica como es la de Jesús Hilario Tundidor, pues se vive, igual que cuando se está escribiendo. Eso ya lo saben ustedes y sobre todo los poetas, se vive aquello que se está escribiendo y que está creciendo, que está naciendo en la escritura y que tiene vida desde la propia escritura, una vida que luego desgraciadamente no vivimos a lo mejor una vez terminado el poema. Lo único que me ha hecho pasar algunas horas malas de Jesús Hilario Tundidor fue el recuerdo de una noche heladora de varios grados bajo cero en Valladolid, en que fui casi obligado a acompañarle por diversos lugares de bebida con un frío tremendo, y yo decía, pero ¿cómo es posible que a las 4 de la mañana con este frío todavía te apetezca un whisky? Es que es imposible. Y, en fin, todo terminó afortunadamente bien. Eso sí, me consta, o por lo menos intuyo, con una severa amonestación de Charo, que está aquí, que estaba esperándole en el hotel. Pero por otro lado, eso demuestra la enorme fortaleza. Por eso ha señalado muy bien Jesús la condición de deportista de Jesús, de nadador y de otros muchos deportes, porque realmente, claro que yo, por otro lado, pensaba aquella noche que era mucho más joven que tú, y resulta que no,
que era algo más joven, pero nada más. Entonces quiero decir que yo, como no soy deportista, etcétera, etcétera, y tengo casi, un poco menos, pero casi tu edad, pues era lógico que no pudiera, y además pues bebo muy poco, porque si hubiera bebido algo, probablemente no sé lo que hubiera hecho, ¿no? Bien, voy a decir ahora unas palabras sobre la obra de Jesús Hilario Tundidor. Cuando en 2010 la editorial Calambur publicó en 2 volúmenes la poesía escrita por Jesús Hilario Tundidor durante casi 50 años, este dijo que su obra era su vida, un desafío, pero también una necesidad, una edificación por el lenguaje, una obra, afirmó también, construida cantando lo real como conocimiento y amor, y ordenada su consecuencia con la triple arquitectura de la palabra, la inteligencia y el corazón. 11 libros, creo, si no me equivoco, se reunían entonces bajo el título Un único día, desde Río Oscuro hasta Las llaves del reino, pasando por Junto a mi silencio, premio Adonais en un lejano ya 1962, Las hoces y los días, Voz baja, Pasiono, Tetraedro y Construcción de la rosa, por citar algunos títulos, más un poema inédito, Holocausto de los huracanes, que con su visión totalizadora, ya el título de la obra completa indica esa idea totalizadora, un único día, pero refiriéndome a Holocausto de los huracanes, que con su visión totalizadora calcifica en el lector todo lo que durante su lectura de la obra reunida ha germinado, en la que, por cierto, no se incluyeron por su peculiaridad los libros Mausoleo, y fue un libro espléndido, de los libros que más me gusta de Jesús, que, según dijo entonces, formaría una trilogía con otro texto en esa fecha no concluso, y que no sé si ya está conclusa el nuevo texto para la trilogía. Así, es decir, que estás en preparación. Muy bien. Hoy presentamos aquí esta antología selectiva de traducciones de sus poemas al francés, al inglés, al italiano, al neerlandés y al portugués y rumano, que cuenta con una introducción del profesor Pedro Hilario Silva y que ha sido publicada en una bellísima edición, como he dicho, por Cuadernos del Laberinto, bajo un título muy significativo tratándose de la obra de este poeta, como es La fertilidad de los vocablos, porque efectivamente la poesía de Jesús Hilario Tundidor es una poesía fértil y los vocablos germinan. Antes de señalar algunos aspectos de ella, de esta antología, y de la novedad que entraña para los que ya conozcan la poesía de Hilario Tundidor, así como la invitación a la lectura que implica para los que no la conozcan, esta doble función puede cumplir muy bien. Esta antología es una buena forma de luego leer el resto, ya la obra completa de Jesús Hilario Tundidor. Voy a bucear durante un poco de tiempo, antes de dedicarme ya en concreto a la antología, en la creación poética de uno de los autores fundamentales, menos premiado por la gracia de Dios, pero más fundamental también por la gracia de Dios, de la generación del 50 o del 60, como ustedes quieran, porque creo que a la obra de Hilario Tundidor debe llegarse sin ataduras académicas y clasificatorias. Se trata de una poesía siempre nueva dentro de su unidad, sustentada en la íntima comunión entre el hombre y la naturaleza, y en la incorporación celular, por su encarnación en el ser, del tiempo, la historia y la cultura. En sus poemas se entabla una lucha dialéctica con el tiempo, en la que intervienen como interlocutores filósofos como Heráclito y Kierkegaard, escritores como Baudelaire, Eliot y Claudio Rodríguez, y músicos como alguien que es para él un dios, Mozart. Un combate en búsqueda de la inmortalidad desde el estremecimiento producido por la conciencia de la fragilidad de todo. En su poesía hay una conciencia clara de la fragilidad, y al mismo tiempo inserta en esa conciencia de la fragilidad una aspiración constante a la inmortalidad.
Y es una poesía que no se queda en una aventura solitaria, solipsista, sino que cuenta con el otro, hacia el que observa un epicúreo sentimiento de piedad en expresión de Jaime Siles. No falta tampoco en la obra de Tundidor el testimonio de una época, pero siempre esto es muy importante, y aquí es donde está la verdadera raíz de la poesía social, desde la herida causada en el propio vivir por determinados acontecimientos. Y hay asimismo en ella una reflexión sobre el hecho poético y su capacidad de alumbramiento y de posesión de las cosas al nombrarlas, que era algo tan querido por Juan Ramón Jiménez. De las que se deduce, de esta reflexión se deduce su entrega absoluta a la escritura como lugar donde sucede el mundo, se ordena el caos y se produce, afirma Tundidor, la salvación ontológica. La escritura es para él, subraya Gabriele Morelli, una experiencia única e irrepetible que convierte el pensamiento del hombre en fábula, en cántico. Y las palabras, añadimos nosotros, nunca son solo sonidos bellos, sino que están habitadas, poseen conciencia y en su articulación se transforman en vehículo de conocimiento de la realidad y más allá de la existencia. Conocimiento al que se llega a través de un pensamiento fecundante, todo es fecundante en la poesía de Jesús, donde lo instintivo, al pasar por el cedazo de la inteligencia, se convierte en intuición, como diría Juan Ramón Jiménez. En cuanto a la presencia de la naturaleza, tiene en su poesía un carácter constitutivo. Los poemas de Tundidor colocan el pensamiento y el corazón del lector en un alto nivel de tensión a través de un lenguaje popular y culto, vanguardista y clásico, sin abandonar nunca un proceso consciente de elaboración artística. A través, también en su obra, de lo más íntimo y de lo colectivo, dentro de una plena inserción en lo telúrico, mediante la convivencia de los planos real y aparentemente surreal o subconsciente, no. Como muy bien ya no es algo que yo haya dicho, sino que se ha estudiado, ese segundo estrato es un estrato onírico y conviven los dos planos, el real y el onírico. Hay además una música interior desveladora de lo invisible y un cordón umbilical entre palabra e imagen fundado en la contemplación. Hay además presencias mitológicas y rostros y almas con el humus de la tierra, con una gran carga simbólica provocadora de estados donde reine pura la emoción y una auténtica metafísica, que esto también es muy importante, una auténtica metafísica del cuerpo femenino. Y vigorizado todo por dos energías basales, el amor y el arte, especialmente la música, capaces ambos, el amor y el arte, de convertir el instante en eternidad. Eso los que aman lo saben bien. Refiriéndome ya en concreto a la antología La fertilidad de los vocablos, título, insisto, que responde a la capacidad germinativa que poseen las palabras en la obra de nuestro poeta, en la que, de algún modo, precisamente por esa capacidad germinativa, lo escrito desaparece en lo concebido. Una vez hecha la concepción, la escritura se borra, que es el grado máximo de comunicación que puede conseguir el poema. El poema entonces pasa a ser la vida misma. Y refiriéndome a este libro tan oportuno y necesario, diré en primer lugar que los traductores a las 5 lenguas son en general poetas, lo que es, creo, un valor añadido. No sé si él lo compartirá. Siempre he pensado que los mejores traductores de poesía son los poetas por su íntima y esencial relación con el lenguaje. Aunque sea verdad que luego algo de su propia poesía se trasvase a lo que están traduciendo, pero en todo caso yo prefiero que sean poetas. Y además,
El hecho de poder leer en otros idiomas los textos de Tundidor, aquellos que conozcan alguno de estos idiomas, enriquece sin duda sus lecturas. La selección de los poemas me parece espléndida, muy representativa de las principales características de una obra, e insisto en algunos aspectos ya enunciados, en la que existe una aspiración de eternidad en lo más terrenal y cotidiano, una soterrada sed de infinito, en la que lo onírico nutre la realidad revelándola hasta el fondo. Es como si dijéramos el bisturí que hace que la realidad se ilumine hasta el fondo a través de lo onírico, en la que las imágenes están imbricadas en la naturaleza, y una obra también en la que se utiliza el mito para expresar en toda su densidad la realidad humana, para dar, como hacen siempre los mitos, una dimensión universal a lo particular, y en la que el paisaje y el alma se entrañan. La interiorización, lo vemos en algunos de los poemas de esta antología, de un paisaje o de una ciudad se transforma en Jesús en una reflexión sobre la existencia. Y todavía añadimos otras dos características: la lamentación llena de amor a España a pesar de lo que ésta tanto le ha despojado, y la presencia de la infancia a través de lo más elemental, como la harina, el pan o el horno. En cuanto a los temas seleccionados que podemos encontrar en esta antología mediante su lectura, son muchos: la ternura, la pérdida, el paso del tiempo, la muerte, el naufragio, la nada, la ruina, la vejez, la decadencia, la ceniza, la esperanza también, el desamparo. Es una impresionante cosmovisión de la vida humana y a veces un tapiz sombrío de la humanidad. Y el amor es un núcleo vivificante. Hablando del amor, hay un bellísimo poema sobre la aventura amorosa, donde existe esa turbación que acompaña a los amantes, porque desgraciadamente en la aventura amorosa, desde el primer momento somos conscientes de que el nacimiento de ese fuego de la pasión está ya respirando dentro de las llamas su final. Por eso la aventura amorosa es siempre turbación, porque en el principio está el fin. Aventura amorosa, creadora de un estado de embriaguez que pervive luego en la memoria. Sí, claro, tenemos conciencia de esa aventura amorosa, no conciencia, o la recordamos. Bueno, la conciencia, como muchas veces de las aventuras amorosas, como muchas veces he dicho, siempre se tiene al día siguiente, a lo mejor bebiendo una cerveza. Aventura amorosa, creadora de un estado de embriaguez que pervive luego en la memoria, pero sin cacería, como dice en uno de los poemas, o en este poema que voy a leer, Hilario, y que con su arder produce, y aquí recuerdo un poco a Vicente Aleixandre, una deslimitación tras la cual, una vez que ha terminado la aventura amorosa, todo vuelve a sus límites. El poema, claro, esta es una lectura mía de lector, cada lector hace una lectura de poema, seguramente que a lo mejor Jesús tiene otra lectura de ese poema o su escritura obedece a otros motivos, pero el poema se titula, que es un título por cierto precioso, Azul dormido, un pájaro tu cuerpo, y lo leemos. Que lo leo yo. Sí. No, ya tengo aquí puesto. Te estoy amando y toda la noche es un lamento de botellas gastadas. Tiembla el aire. Nuestra sangre que el alcohol estremece sueña un sueño conjunto de ciudades vacías y parques rotos, donde cogidos de la mano y desnudos, puros como la luna, los dos yacemos. ¿Escondidos de quién? Bajo la última raíz humedecida en los nenúfares rosas de la postergación. Jamás habrá esperanza, y cuando el cauce de la aurora dé humo a los días, este recuerdo efímero de Montparnasse o Creta o el viejo barrio berlinés o la suave ladera del Fukuyama o Salónica, ¿no era París la vida? Será solo la reducción a un único lugar, tu piel, el mundo, porque en el viento del amor no hay túneles. Y después hay otro poema
Claro, él decía que quería leerlo, o sea que si tú quieres leerlo yo lo suprimo. Sí, bueno, de todas maneras, ¿quieres que lo lea yo el corazón o...? Bueno, si no, de todas las maneras tú lo lees. Y sin dejar el amor, el poema El corazón, incluido también en esta antología, bastaría solo para justificar toda una obra, y desde luego si basta para justificar una obra, mucho más para comprarse no uno sino varios libros de esta antología, varias antologías. Desde luego podría haberse escrito por alguno de nuestros mejores clásicos, pienso incluso en Quevedo, y no me resisto a leerlo. Es un poema muy profundo y al mismo tiempo muy transparente. Al corazón. Mirad, ahora lo pongo sobre mi mano. Oídlo, justifica una vida. Dentro de su volumen cabe la desesperación y la esperanza, los ríos en tinieblas y la clara posesión de la luz. Si lo tuviera unos instantes más, me quemaría su peso, su ternura, su profundo misterio. Jamás frente a mis ojos a tal extensión tuve. Aquí el presentimiento, allá las sombras, en largo cauce el júbilo, la dicha mortal y repasada, y ocupando su contorno o distancia, el agua siempre ávida de entregarse, el buen amor que nunca termina concedido. Honda fue su verdad y es su ceniza. Yo creo que este es un poema, desde luego, inmortal, de los que quedan para siempre una vez que el autor ya no está con nosotros. Y termino. La poesía de Jesús Hilario Tundidor esgrafía lo dormido dentro de cada lector hasta hacerlo despertar. Lector que se verá envuelto en un doble pulso, carnal y espiritual, ambos fundidos, y sentirá el lenguaje como un hecho antropológico. Constante vigilia germinal es la poesía de Tundidor que esta noche, en este lugar para ser, a través de la lectura, que es este centro, celebramos y estamos ya dispuestos a escuchar la voz de Jesús y supongo que, como en el poema, el latido también de su corazón. Ahí lo tienes. Ay, disculpa. A ver si se me hace, si se me licúa. Perdonad. Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Iba a decir apabullado, acojonado, pero no sé, con estos amigos y esta editora y vosotros, que no puedo empezar a citaros porque todos sois poetas a los que admiro, ya lo sabéis, e incluso a Moncho, que como es el cantautor es el único que lo cito, que es el que veo, pero estáis todos que si empiezo, pues que preferiría decir a vuestro nombre si queréis lo hago, no leemos, os lo digo de verdad, pues todos, además gente que yo admiro y que quiero de verdad. Bueno, ¿cómo no vas a querer a las personas, sobre todo si tienen la desgracia de escribir poesía? Bueno, y a mi hijo Pedro, y a mi mujer que está enfadada ahora por lo que pasa, y que no tiene por qué, ya se lo he explicado 1000 veces. Bien, vamos allá. El primer poema que iba a leer era Al corazón, que lo ha leído ya Javier. Luego quiero decir una cosa a Marchamalo, que efectivamente le dije, te veo, pero ese te veo en la televisión era
con el significado que en Avatar, si recordáis, tiene cuando le dice te veo, es decir, dentro de, ¿recordáis esa película? Esa frase que dice te veo, que es lo que dicen los del pueblo que están clonando a ellos. En ese aspecto. Y además ha sido una de las grandes sorpresas y amistades que a mí me ha dado la residencia de estudiantes. ¿Bien? Soy hombre, los que me conocéis, que yo no ando con cuentos ni con pijadas y ahí queda eso. Y ahora, pues bueno, si luego de unos poemas, como iba, ¿me oís por favor allá atrás? Sí, vale. Como iba a empezar leyendo al cuore, digo al corazón, sí, no, porque no puedo quitarte lo que es tuyo ya, o sea que lo siento, perdona, y te lo agradezco. Empezamos con otro, con el que mencionó, por ejemplo, tú, así quedamos entre todos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo preparamos enseguida. Os leo 3 poemas o 4 y si os aburrís, pues menos. Así que todos sufrimos cuando estamos aquí, todos los poetas, y ya sabéis lo que es. Estar ahí quien lo pasa muy bien. Yo no sé si lo paso bien o mal. Cuando termino parece que me han dado una paliza. Al principio parece que me voy a una juerga fabulosa y luego no sé lo que pasa. Bueno, es que he tenido que cambiarlo al cambiar. Caray. Quiero cambiar por el que has dicho tú. Después ya vamos rápidamente todo. Es que me... ¿Cuál es este? ¿Cuál es? Como palomas, andar para palomas. Cantar para palomas, ¿eh? Aparece cuando quiere. Bueno, pues bien, vamos con este poema que pertenece a la... Quisiera muy breve, si es posible, deciros lo que es, cómo ha sido construida esta antología que tiene la culpa Alicia, porque quisimos hacer una cosa pues un poco personal. Ahora he visto que también se hace otras 5. Esta antología está fundada en 5 selecciones. Una, la que hace Robert Marteau, que es un libro de arte con dos ilustraciones. Se hicieron 75 ejemplares, que no se vendió en España. Él las vendía, el editor, por las ferias de libros. Luego, los romanos son en unos días que pasé en Rumanía por Cervantes. Después, otra cosa muy rara que es curioso, que es el Congreso de Escritores Mediterráneos que hay en Holanda. Fijaros bien. Y efectivamente, allí lo hacen con un poeta que ellos seleccionan. Tuve la suerte que el año que me cogieron a mí, entre un turco, un griego que tiene una gran revista poética, un italiano, un árabe, muy bien, resultó una maravilla. Y luego el del inglés son distintas revistas que aparecen. Con esto empiezo a deciros. Agradezco a César, que está aquí, un hombre que yo he querido, él lo sabe, profundamente, y admiro no solo por su trato, por su obra, todo lo que ha empezado lo ha puesto en pie, y maravillosamente, como ocurrió con el Círculo de Bellas Artes, ahora ocurre con este, etcétera. Así que bueno, te agradezco que estés aquí. Va por ti. El primer poema pertenece, como os digo, a las llaves del reino. Son 5 canciones que hay elementales. Cantar, 5 cantares. Cantar para palomas.
como si fuesen soledades, caen por el humo marchitos espejos en los montes, en las dunas de la ciudad, pájaros de la muerte. Retórica nobleza de las lenguas caducas, sus amaneramientos, su cadencia, sus sílabas, torres del viento son sobre caminos del aire. Cantar para palomas. Después, nada, sino vejez, deterioro de nube, un triste muro de impudicia cuando la droga come la voluntad. ¿Es la desolación quien allí duerme? Solo el dragón del vacío, la atalaya de nadie. Por si acaso, algún día te esperaré, te seguiré esperando a esta orilla donde el mundo está frío. Mientras que sobre el vidrio cae la tarde, al balcón del sentido. El quinqué enturbia amargo los cristales y festonea en luces el visillo. Pequeño el día íntimo, amarillo, se derrumba en cabildo de rosales. Atardecer a punto. Son señales la oscura lentitud en el pasillo del alma que devana el largo ovillo del corazón, sus pozos, sus brocales. Qué pasión el vivir y qué tristeza los letargos que borran cada instante el reciente pasado conseguido. Cómo te amé, con cuánta ligereza contemplo y en su caz, amiga, amante, tanta belleza y tanto amor perdido. Vuelo del albatros. Ya sabéis lo que dice Baudelaire del albatros, de los poetas del albatros. En fin, tu pensamiento llenas arcana aún la presencia del mundo, de luminosidad, los mástiles y foques en el amanecer, toda emoción en el subir del vuelo, a las mías, como el albatros en la altura y la precariedad de sus presagios que intuyen las tormentas. Descripciones que no tienen sentido. Dibujar en la bruma de media aurora la tiniebla poderosa de Dios. Y al contemplar lo oscuro, lo callado, y no saber de qué, ya para qué, de qué servirá todo. No adivinanza, sino pasión por lo existente, la realidad, la tierra, el fuego que más arde. ¿Qué esperas? ¿Qué has estado esperando? Vuelas y nunca habrás sabido, querido por las nubes, caerás al cabo sobre la llanura de las cosas perdidas, o en la montaña, o en la turbia bahía del silencio, donde ya no hay mareas. Apolo ebrio, para significar un poco lo que he hablado de la mitología, que yo no es que intente hacer otra mitología, sino es trascenderla en el instante preciso en que se da la realidad, incorporada por un personaje como es Apolo. Claro, hay un poco en este poema del cuerpo ambiental y significativo que compone la historia de Apolo. Renunciaré a las tiernas desolaciones de los oráculos, los volantes del sueño que dibujan las formas de los días futuros, pues el polen no convierte jacintos en este territorio,
ni árboles el burdel, sino el deseo que los perpetúa. Oye el viento, yerra la sibila, la belleza está loca y el dios la ambrosía ha bebido. Vaga por las alturas insomnes del poema, se mira en las acequias del verso y está solo, y luciente y ebrio escucha. Un mar extenso piensa, oficia augurios, qué vaticinios, la toma de nuestra mente, la ocupación del conocimiento. Por los presagios de las predicciones, su nao navega, estremece toda mi intimidad. Trombas marinas, espirales de música, qué armonía en la noche. Una hondísima paz abre el costado de las aguas y allí se anega y posa el mundo. Eximida del riesgo, la belleza se acida en el vómito de las palabras. Loca está la belleza y el dios luciente, solitario, ebrio por las analogías lúbricas de la metáfora, se manifiesta allí. La palabra o signo está en uno de los que me apasionó, que fue un libro testimonial de lo que sucedía por aquellos años. Se publicó en la colección Provincia de León. El último son tres poemas para una noche de arrepentimiento. El último está aquí. Ahora, sobre todo, que nos está invadiendo de tal forma, sobre todo el inglés, otros idiomas, parece que había un poco de signo de premonición. Aquella noche de arrepentimiento, que fue producto de una juerga, después lo piensa uno y se transforma en otras cosas. Cuando la palabra o signo amor no signifique, sea cuestión tan solo de ropero o diccionario o arcaísmo inútil, o una hermosa memoria de un pasado inocente. Entonces, ¿cómo? ¿En qué viento? ¿En qué aire? ¿A qué lejana dimensión perdida toda esta noche pura e impura habrá sido arrojada? Pues que el tiempo desvía, la realidad confunde y no es igual hoy como ayer, mañana como hoy, y no es igual el hombre ni la muerte, y no igual una vida que otra vida, una generación que otra generación, aun cuando a veces el pasado mejore. Si así sucede, ¿cómo diré que iba buscando, que iba hallando, que iba justificando la luz más alta, hundida en el mismo universo de lo mortal, la rotación del agua que más ama? Justo ha sido vivir, establecerse dentro de una edad y ser digno e indigno, y conocer que pronto, si todo pasa, deja una sola verdad, la sola vida. Bueno, pues con esto sí. No, leí alguna más y te voy a pedir además que leas al corazón al final, porque me he dado cuenta ahora, me lo ha anunciado Jesús, no importa, mirad, que no había terminado el poema, estaba tan inundado por él que quedaban 4, 5 o 6 veces. Lo dejamos para otro día. No, están aquí subrayados. Yo creo que sería interesante que lo leyeras. Sí, lo vale. También que una de las cosas interesantes del libro era, digamos, las distintas visiones que proporcionan las traducciones, que haya dos versiones del poema y una además de la voz del autor, a mí me parece perfecto. Sí. Bueno, yo soy ajeno a toda selección, por eso ellos, los que lo tradujeron, estos conjuntos fueron seleccionados por ellos.
digo menos Jesús va a seguir leyendo, pero como el libro es una antología en 6 idiomas, hemos querido también mostrar la sonoridad de la poesía de Tundidor en otras lenguas. Para ello hemos pedido a una italiana, una francesa y una inglesa, como un chiste, pero la verdad que nos lean uno de sus poemas en cada idioma. Va a empezar Emanuela Lamiere en italiano. Por favor, Emanuela. Voy a leer del corazón, ¿vale? Al cuore, guardate, ora lo metto sulla mia mano, uditelo, giustifica una vita. Dentro il suo volume entra la disperazione e la speranza, i fiumi nelle tenebre e il possesso chiaro della luce. Se lo tenessi qualche attimo di più, mi brucierebbe il suo peso, la sua tenerezza, il suo profondo mistero. Mai davanti ai miei occhi ebbi una tale estensione. Qui il presentimento, lì le ombre, in un lungo alveo il giubilo, la felicità, mortale e ripassata, e a occuparne il contorno o l'istanza l'acqua, sempre avida di offrirsi, il buon amore che mai alla fine si concede. Fu la sua verità profonda ed è sua cenere. Sotto la sua semplicità di forma, nell'ambito luminoso della sua notte sonora, riposa, inizia e conclude il triste sogno umano. Sí, gracias. Ahora tenemos a Claire Malone, que nos va a leer en inglés. Madrid. I feel the wall that lasts. I can raise my hand, shove with my back, with muscles tense, fibers taut, wound my shoulders, pound with my fists, scratch it. No use. Sullen and different, it remains there, blocking my life like a stubborn, impenetrable accident, like a bitter sentence, deserved perhaps? I feel its cold, its unhearable, mortuary stubbornness. I curse, insult it. Child of power, prostitute, fate, no use. It remains motionless, ignoring, powerful and cruel. I know that only someday, when it no longer matters to me, and I scorn it, it will have turned into troubled dust, sawdust, unwelcoming delicacy. And then the victory will be too late, but not for merits. Y Flor Puget nos va a leer en francés. Poème à ne pas oublier. Je suis née dans des vagues et une tornade de sang Espagne, fraternel et mien. J'ai grandi dans la peur. Encore à présent, je me souviens de la mer, ainsi héritée. Toute ma chance n'a été que péché, un péché grave et noble, la mélancolie, et une profession que je n'aimais pas, ainsi que les 100 poèmes que je vous ai donnés. J'ai eu la terre pour compagne et la femelle pour mâle. Et parce que je rêve, ma vie s'assimile à la simplicité humble des bûches en flammes et qui, sans rien attendre, donne tout. J'aime la paix,
et le vent et la chimère, des hommes égaux, et mon désir le plus grand se nomme lumière, la belle lumière toujours critiquée. Et j'aime, telle qu'elle est, cette putain de vie. Muchas gracias a las tres. Da gusto ver cómo la poesía en cualquier idioma tiene esa sonoridad que nos lleva a soñar. Y como editora quería pedir a Jesús que leyese mi favorito, que es Retirada. Por favor, Jesús. Bueno, pues es uno de mis poemas también favoritos. Yo recuerdo, y perdonad, que no es presunción ni nada, pero recuerdo en Rosario, en Argentina, que es un sitio que hacen unos congresos estupendos, gente, poetas con mucho cariño, poetas y tal, es fabuloso. Bueno, pues recuerdo que yo estaba pasando bastante unos tiempos malos. Tiempos eran además cuando empezaban la gentuza aquella a hacer de las suyas, y yo no quería ir a leer nada. Y entonces además había chico mejor, era muy grande la sala, había mucha gente y tal, y yo empecé y leí este poema que se titula Retirada. Bueno, son 2 hojitas. Vamos a ver si conectamos. Me perdonéis que he hecho este vino blanco. Retirada. Todos somos un viejo ejército, un achacoso ejército vencido, un ejército triste, sin banderas ni nombre. Somos la trágica milicia destrozada del tiempo, el deshonor, la sombra que se queda prendida sobre el agua. Y avanzamos así, como en un valle, las huestes derrotadas entre el polvo y el humo de la lid en el desastre. La ceniza misericordia, el bastión roto, el ala rota sin esfuerzo ni pluma. Somos el mar bajo la noche, triste y desamparado, hierba que se pudre sin sol, sin lluvia, en nieve que pudo ser eterna. Todos, sin mando ya, sin grito, sin posible victoria, desertores. Somos el trago amargo y último de un vino fermentado, vinagre, pozo y hez, ejército de huesos y polilla y carcoma en la piel despedazada, ejército harapiento que no siente el brillar de las estrellas, perdido, acobardado, solo, amargo, roto, errante, hasta el hambre y la sed y la rapiña se nos han muerto bajo nuestra mano. Carnaza oliente, árido despojo de la ruina y la muerte, águilas viejas que en masa, en mando, en pelotón se caen sin vuelo ya sobre las rocas, y avanzamos así, sin voz ni patria, solo sintiendo los latidos del pulso compañero, la asegurada muerte del herido, oliendo a pus hasta en los corazones, errabundos mortales, muertos sin tierra húmeda de esperanza. Los pueblos tiemblan con nuestra peste sobre el hombro y avanzamos por los caminos de la tierra en paz ahogada, estiércol de palabras, ni un solo canto puede acompañarnos, ni una sola promesa o un esperar tardío. Por los caminos de la tierra en paz. Nada puede secarnos limpia la mirada,
restregar la metralla de los párpados, hacernos ver el trigo y las colinas. Y avanzamos en paz, con miedo, con un helado miedo sobre la grave penitencia de la vida. Solo quisiera terminar con unas cosas porque tenía prisa por el poema, porque es de cierta extensión, que cuando me tocaba a mí actuar en Rosario, estaba mucha gente, como joven había un gran revuelto. De repente, no sé por qué, cuando dice estoy retirada, se cayó todo el mundo. Empecé a recitar. Os lo juro que en mi vida he llorado de emoción. Pues se tiraban los chicos, venían a mí. Yo estaba, por eso lo he leído un poco y como fui. Estaban además los problemas que había, tal vez influyera eso o el poema, no sé. Pero en mi vida ha habido una emoción tan grande, no me dejaban salir. Bueno, pues eso era lo que quería. Muchas gracias a todos.